¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alain Cortés y este es mi canal de educación financiera. El día de hoy voy a estar hablando sobre la forma más sencilla en la que nosotros podemos diversificar nuestro portafolio de inversión en la bolsa de valores. Y esto es mediante los ETFs o también conocidos como fondos de inversión cotizados en la bolsa de valores. Y para ello voy a usar como base el modelo de David Swensen, el cual dictamina ciertos porcentajes de nuestro portafolio de inversión, los cuales tienen que estar diversificados en diferentes sectores, para que así podamos disminuir el riesgo al que estamos exentos al invertir en diferentes activos financieros. Y para ello, por aquí en algún lugar del video les voy a dejar la gráfica con lo que David Swensen recomienda poder diversificar nuestro portafolio de inversión. Lo adapté un poquito a lo que nosotros usamos en México, ya que él hace referencia a deuda gubernamental en Estados Unidos, y yo por lo contrario estoy poniendo a los CETES como deuda gubernamental aquí en México. Y como pueden ver, aquí tenemos la pequeña gráfica en donde tenemos los diferentes porcentajes en los cuales podemos invertir en diferentes sectores, empezando por el 15% que nos recomienda David Swensen invertirlos en activos protegidos contra la inflación, aquí manejándolo en México como UDIs. Otro 15% de nuestra inversión tiene que estar en deuda gubernamental, aquí en México los debemos de invertir sobre los certificados de tesorería de la Federación. Otro 20% de nuestro portafolio tiene que estar invertido sobre fondos de bienes raíces, como lo pueden ser las fibras aquí en México, que son los fideicomisos de bienes raíces, o por el contrario en REITs en Estados Unidos, que es exactamente lo mismo que una fibra. Un 30% de nuestro portafolio de inversión tiene que estar invertido en acciones de Estados Unidos y únicamente un 15% en acciones en economías desarrolladas. Y por lo contrario, únicamente un 5% en acciones en economías emergentes. Como pueden ver, este modelo de David Swensen sin duda nos permite diversificar al mayor posible nuestro portafolio de inversión y con eso, como les comento, minimizar el riesgo. Pero bien, como les comenté al inicio del video, nosotros vamos a poder invertir en todos estos sectores financieros únicamente con ETFs. Y por si tienen dudas de qué son los ETFs, por aquí en algún lugar del video les voy a dejar un link a un anterior video en el cual estuve hablando sobre todos los aspectos puntuales de lo que son los fondos cotizados en la bolsa de valores. Así que por si tienen alguna duda, por aquí les dejo el video para que vayan a verlo. Y por ello, por aquí les dejo otra gráfica de cuáles son los sectores específicos que vamos a atacar mediante estos ETFs. Y como pueden ver, la parte que vamos a estar atacando o invirtiendo mediante ETFs son todos estos sectores que aparecen en color rojo, comenzando por los fondos de bienes raíces, acciones de Estados Unidos, acciones en economías emergentes y desarrolladas. Y gracias a la diversificación que nos permiten estos ETFs, vamos a poder estar invirtiendo únicamente con 5 ETFs en todos estos sectores de nuestro portafolio de inversión. Y como se los comento, vamos a abordar 5 ETFs en los cuales vamos a estar especificando a qué índice siguen estos ETFs, o sea, sobre qué están invirtiendo o qué activos financieros son los que están dentro de la cesta de ese ETF, los costos de administración que tienen, los rendimientos que aproximadamente cada año nos están generando y por último, las características puntuales que cada uno de estos ETFs y sobre qué sectores son los que invierten, si es en Estados Unidos, para los de economías desarrolladas, en qué países invierten, para los de economías emergentes, en qué países invierten, y eso es lo que vamos a estar viendo. Y del primero que vamos a hablar es uno de mis ETFs favoritos y del cual ya he hecho mención en anteriores videos, que es BOO, y es un ETF que sigue al índice S&P 500, el cual enlista las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y gracias a esto nos permite una gran diversificación, que este ETF nos estaría cubriendo el 30% del total del portafolio en el modelo de Swensen, ya que este 30% únicamente se refiere a acciones o inversiones en Estados Unidos. Y bueno, el objetivo puntual de este ETF es poder tratar de replicar a lo mayor posible los rendimientos generados por este índice, el S&P 500. Y bien, como pueden ver, esta es la gráfica de este ETF en donde aproximadamente trae un precio de $306 a valor de hoy. Este video lo estoy grabando el día 9 de septiembre con información de un día anterior. Es por ello, si ven una pequeña variación a la fecha en la que están viendo ustedes este video, se debe a este motivo. Y como pueden ver, este ETF nos está dando un pago de dividendos del 1.29%. Y además de todo, como también podemos ver, tiene una tendencia completamente alcista, que además, a raíz de los problemas presentados por el COVID, que pueden ver en la gráfica una gran disminución en su precio, se ha vuelto a recuperar llegando nuevamente a niveles máximos. Este fondo empezó a cotizar públicamente el 7 de septiembre de 2019. Es completamente administrado por la firma de gestión de inversiones de Vanguard y únicamente invierte en acciones de alta capitalización. Este fondo emplea una estrategia de administración pasiva, lo cual es únicamente una plena replicación. Es por ello que este ETF maneja bajos costos, ya que únicamente utiliza una administración pasiva.
y el costo de administración es únicamente del 0.03%. Y aquí les muestro las 10 principales empresas en las cuales hace inversión este ETF, entre las cuales se encuentran Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, tanto clase A como clase C, y Johnson & Johnson, entre algunas otras más que ciertamente, como pueden ver, ocupan gran parte del portafolio de inversión de este ETF. Aproximadamente un 20-25% de todo el portafolio de administración. O sea que únicamente estas 10 empresas ocupan casi el 25% del portafolio de inversión de un ETF que invierte en más de 500. Y claro, son las principales empresas de Estados Unidos. Y como se los comentaba, es cierto que este ETF ha obtenido muy buenos rendimientos. Aquí tengo la comparativa de diferentes años de inversión. Esto lo pueden inclusive encontrar en la página de Vanguard, que es la firma de gestión de inversiones que administra este ETF. Y pueden ver que tenemos una comparativa del ETF de VOO contra el índice en referencia que es el S&P 500. En el último mes, VOO ha mostrado un rendimiento de 7.27%. De enero al cierre de agosto, ha presentado un rendimiento de 9.76%. A un año 22%, a 3 años 14.50%, a 5 años 14.43% y aproximadamente desde el inicio de este fondo ha mostrado un rendimiento del 14.7% anual en promedio. Y como pueden ver, el índice de referencia va sumamente similar, aproximadamente tiene los mismos rendimientos que ha obtenido este ETF. Y por ello podemos ver que este ETF es sumamente efectivo, ya que ha estado replicando prácticamente igual los rendimientos del índice al que sigue. Y la verdad es que 4 de los 5 activos financieros que vamos a estar viendo a lo largo del video pertenecen a esta firma, a Vanguard, ya que esta es una firma de inversionistas hecha para inversionistas. Por ello se deben las bajas comisiones que cobran por la administración de los ETFs. Únicamente este ETF 0.03%. Y como se los demostré, aproximadamente han estado recibiendo un rendimiento promedio de un 10% anual. Y estos rendimientos obteniéndolos únicamente de forma pasiva, sin hacer absolutamente nada con nuestro dinero, únicamente comprar un ETF y dejar ahí la inversión a que esté trabajando el dinero por nosotros. Y siguiendo sobre este porcentaje del portafolio del 30% en acciones de Estados Unidos, voy a hablar sobre QQQ, otro instrumento de inversión, pero esta diferencia sigue al Nasdaq. Así que vamos a ver la gráfica. Bien, como pueden ver, este instrumento de inversión también sufrió una pequeña pérdida en su valor a causa del COVID, pero ciertamente volvió a recuperar su valor de inicios de año y ciertamente lo recuperó con creces, mostrándonos máximos históricos. El rendimiento de dividendos de este índice es de únicamente el 0.57% y el valor de este ETF a la fecha de hoy es de $269.95. Y el objetivo principal de este índice es que busca replicar los rendimientos del Nasdaq 100, el cual brinda el acceso a las 100 empresas innovadoras y tecnológicas en una sola inversión. Este índice básicamente sigue a las 100 empresas principales de Estados Unidos, pero a diferencia del S&P 500 que diversifica todas estas inversiones en 500 empresas, Nasdaq únicamente hace referencia a 100 empresas, pero en el sector de la tecnología. Es por ello los grandes rendimientos que hemos podido ver con este ETF. Aquí tengo la gráfica de cuáles son las localizaciones de los sectores en los cuales invierte. Y como pueden ver, prácticamente toda su inversión está en los diferentes sectores tecnológicos de Estados Unidos. Y en cuestión de la comparativa del ETF con el índice que sigue, Nasdaq 100, aquí les tengo la gráfica de cómo se ha comportado. Y además, también sobre los rendimientos que ha ofrecido el índice S&P 500. El azul más oscuro es el ETF QQQ y el azul un poco más claro es el índice Nasdaq 100. Como pueden ver, ha obtenido prácticamente los mismos rendimientos, igual que VO con el índice que sigue, que es el S&P 500. Pero como se los comentaba, también aquí la gráfica hace la comparativa de los rendimientos que ha obtenido el índice QQQ con su ETF y el índice S&P 500, que ciertamente está por debajo. Así que podemos ver la gran demanda y el gran crecimiento que sin duda han tenido las empresas tecnológicas, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Por ello radica la gran diferencia entre los valores presentados por el índice Nasdaq 100 y por el índice S&P 500. Y estas son las 10 principales empresas en las cuales invierte este ETF, entre las cuales se encuentran Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, tanto clase A como clase C, que es Google, Intel, Nvidia, Adobe Systems y PayPal. Y este índice es uno de mis favoritos para poder invertir. A mí me gusta tener inversiones en los dos, tanto en VOO como en QQQ.
Ciertamente, muchas de las empresas en las que invierten los dos son muy parecidas porque se encuentran dentro de ambos índices, tanto como en Nasdaq 100 como en el S&P 500, pero tienen diferencias. Así que yo las considero excelentes opciones para poder tener una buena diversificación en este 30% del portafolio que les comentaba con anterioridad. De hecho, este ETF es el segundo más negociado en Estados Unidos y por lo contrario, este no es administrado por Vanguard, sino que es administrado por Invesco. Y también es cierto que el costo es un poco más elevado, aunque ciertamente comparándolo con un fondo tradicional de inversión sigue siendo sumamente bajo, es de únicamente el 0.20%. Pero también es cierto que este ETF ha mostrado mucho mejores rendimientos, aproximadamente ha demostrado rendimientos del 20% anual, o sea que únicamente descontando de la comisión del 0.20% nos queda un gran rendimiento, también invirtiendo completamente de forma pasiva. Así que lo considero un gran instrumento de inversión para considerarlo dentro de nuestro portafolio. Y bien, ya mostramos dos de los instrumentos de inversión o ETFs, el cual estamos cubriendo el 30% de nuestro portafolio de inversión según el modelo de David Swensen. Pero bien, ahora vamos con un ETF que nos va a ayudar a invertir ese 15% que debemos invertir en fondos de bienes raíces. Y este es el ETF VNQ, que también es un fondo administrado por Vanguard. Y así que vamos a ver la gráfica. Y como pueden ver, la gráfica muestra un costo de $80.90 y nos da un rendimiento promedio de 4.36%. Y el objetivo de este fondo es que busca proporcionar un alto nivel de ingresos y apreciación de capital de largo plazo, replicando el rendimiento de un índice de referencia de rates, que es lo que les comentaba, que es igual que una fibra, un fondo de bienes raíces aquí en México, los cuales también cotizan en la bolsa. Y también, como todos los ETFs, el fondo emplea una estrategia de administración pasiva y de plena replicación. Y además también los costos son sumamente bajos, pero también son un poco más altos que los costos de VOO. Aquí únicamente estaríamos pagando el 0.12% de comisión. Y aquí están algunos de los rates o de los fideicomisos de bienes raíces en los cuales invierte este ETF. En donde ciertamente, al igual que todos los ETFs, únicamente 10 empresas son las que forman la mayor parte de inversión de este ETF. Y los rendimientos que nos ofrece este ETF ciertamente no son los mejores, considerando la plusvalía en el valor de cada uno de los títulos que estaríamos adquiriendo. Como pueden ver, el último mes únicamente ha tenido un 0.56% de apreciación contra 0.48% del índice en referencia. Pero como pueden ver, desde inicios de este año ha tenido una depreciación de aproximadamente de un poco más del 10%, que se ha visto replicado prácticamente en todo el año de operación, en donde ha tenido una depreciación del 8% con respecto de su valor. Y ya yéndonos un poco más a largo plazo, considerando periodos de inversión a 3 años, han tenido rendimientos promedios de 3%, a 5 años del 6%, a 10 años del 9%, y desde sus inicios en un rendimiento total han ofrecido rendimientos anuales aproximadamente del 7.91%. Y podemos apreciar que el índice en referencia ha tenido rendimientos sumamente parecidos, así que este ETF también tiene gran efectividad replicando el índice que tiene en referencia. Pero también tengo que hacer mención del reparto de dividendos que está realizando el VNQ, ya que ciertamente nuestra utilidad todavía va a ser mayor por este reparto de los dividendos, que en este caso no es por ventas de la empresa, sino más bien las rentas de esos bienes inmuebles. Pero aquí no nos los pagan como rentas, nos los pagarían como dividendos. Así que yo considero a VNQ una gran opción para poder diversificar nuestro portafolio y poder obtener este 15% del modelo de David Swensen. Y bien, ahora vamos con otro ETF, VEA, que este ETF se encarga de invertir en economías desarrolladas. Y para ello vamos a ver su gráfica. Y también pueden observar casi una completa recuperación a raíz de los problemas del COVID, y el valor de este ETF prácticamente ya está otra vez en máximos históricos. El precio de este ETF es de un poquito más de $41 y nos da un rendimiento de dividendos del 2.55%. Y este fondo empezó en oferta pública el 20 de julio del 2007. Este ETF, al igual que todos, trata de replicar el rendimiento de un índice y mide el rendimiento de las inversiones de acciones emitidas por empresas ubicadas en Canadá y los mercados más importantes de Europa y la región del Pacífico. Este ETF busca replicar los rendimientos del Global Small Cap, el cual es un índice ponderado por capitalización de mercado que se compone aproximadamente de 3.700 acciones ordinarias de alta, mediana y baja capitalización, ubicadas, como se los comentaba, en Canadá y en los principales mercados de Europa y la región del Pacífico. Los principales países representados incluyen a Japón, a Reino Unido, a Canadá, a Francia, Alemania, Suiza y Australia.
Al igual que los anteriores, este fondo también emplea una estrategia de administración pasiva y de plena replicación. Y este ETF únicamente cobra un 0.05% de comisión, así que también ofrece costos sumamente bajos a comparación de cualquier otro ETF o en comparación sobre todo de algún fondo de inversión tradicional. Y este ETF invierte en algunas de las empresas más importantes del mundo, como lo es Nestlé, Samsung, SAP, Toyota, AstraZeneca, entre algunas otras. Y aquí ven las 10 principales empresas en las cuales invierte este ETF. Pero bien, vamos a ver realmente lo que nos interesa, qué rendimientos ha ofrecido este ETF. Y como pueden ver, en el mes de agosto estuvo ofreciendo rendimientos promedios de un 5.15%, a comparación de su índice en referencia que ofreció un 5.30% de rendimiento. En el último año tuvo una pequeña depreciación del 4%, que es entendible por toda la crisis económica que hemos estado sufriendo. Y pueden ver que considerando un año de inversión ha ofrecido rendimientos del 7.22%, a 3 años del 2.38%, a 5 años 5.30% y considerando 10 años de inversión un 6.17%. Y por último tenemos al ETF VWO, el cual nos va a permitir invertir en acciones en economías emergentes. El objetivo, al igual que todos como se los comento, es poder replicar los rendimientos de un índice en referencia, que mide el rendimiento de las inversiones de acciones emitidas por empresas ubicadas en países de mercados emergentes. Básicamente busca replicar los rendimientos del Emerging Market All Cap, el cual es un índice ponderado por capitalización de mercado que representa las acciones de empresas de alta, mediana y baja capitalización, ubicadas en mercados emergentes alrededor de todo el mundo. Algunos de los principales países en el que este ETF invierte son en Brasil, en Rusia, en India, en Taiwán, en China y en Sudáfrica. Y sí, como pueden ver, China todavía es considerada como mercado emergente. Y como pueden ver, algunas de las principales empresas en las que invierte este ETF es Alibaba, China Constructions, Tencent Holdings, entre algunas más. Y los rendimientos promedios que nos ha ofrecido este índice en el último mes es del 2.74%, un poco más que su índice en referencia que es del 2.24%. El último año ha tenido una ligera pérdida únicamente del 0.06%, pero considerando inversión de un año ha tenido rendimientos del 12.96%. Considerando la inversión desde que se inició este fondo, podemos ver que han sido rendimientos anuales aproximadamente del 6.26%, que al igual que todos los demás podemos ver que ha tenido rendimientos muy similares a su índice en referencia. Y bien amigos, esto es todo por el día de hoy, espero les haya gustado el video y hayan aprendido un poco más sobre estos ETFs, ya que ciertamente yo los considero una gran oportunidad para poder diversificar correctamente nuestro portafolio de inversión y invertir en diferentes empresas en todo el mundo, y cumpliendo con este 70% del portafolio de inversión que nos recomienda David Swensen contemplar en diferentes sectores. Así que regálame tu like y no dudes en suscribirte, porque lunes, miércoles y viernes estoy subiendo contenido siempre enfocado a las finanzas personales y a diferentes tipos de inversiones en el sector financiero mexicano. Así que no olvides que de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes. Así que nos vemos en la próxima. El día de hoy, como es costumbre todos los viernes, voy a estar hablando sobre Sabela, un negocio que participó en Shark Tank. Y en lo personal, yo considero a esta emprendedora una de las mejores emprendedoras que se han presentado, ya que con un problema personal, que en su caso fue un trastorno alimenticio, supo salir adelante de él. Y no solo eso, sino que además creó con él una empresa. Hola tiburones, mi nombre es Paula Rodríguez, les voy a presentar qué es Sabela. Sabela es una empresa dedicada a la elaboración y distribución de tortillas de avena, las cuales no contienen harinas refinadas ni maíz, y únicamente cada tortilla tiene 5 gramos de carbohidratos, 2 gramos de proteína, y la primera impresión que me da es una página completamente de alimentación fitness, en la cual dan recetas y tips de alimentación, claro, utilizando como principal ingrediente o complementario las tortillas de avena en Mercado Libre, pero al ingresar me pude percatar que la publicación se encuentra completamente pausada. Es por ello que al buscarlas directamente en la plataforma de Mercado Libre no pude encontrarlas. Por sus publicaciones podemos ver que la chava es súper sana, apasionada por el ejercicio y que cuida muchísimo su alimentación. Claro, ocupando siempre a Sabela como una parte fundamental de su dieta.